vamos a conversar sobre el tema que tiene que ver sobre la circunstancia que se está dando en los campos de la economía, una circunstancia donde vemos que la recuperación del empleo en los Estados Unidos de Norteamérica, la recuperación de los trabajos no es suficiente contra lo que se requiere. Vemos que hay países ultra dependientes de la economía de los Estados Unidos. Todavía en este país no hay un consenso, ya sea partidario o a veces entre algunos economistas, de cuál es la salida ante el monto de deuda que tiene frenado a este país y a su vez causa daños a terceros. Yo diría que a segundos y a terceros, pero bueno. Pero saludamos desde Estados Unidos al doctor José Luis de la Cruz Gallegos, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios, el año 2010, y profesor de tiempo completo en el Departamento de Finanzas y Economía de el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Él está en el campus del Estado de México, en el centro de la República Mexicana, así que lo saludamos. ¿Cómo le va, doctor de la Cruz? Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Doctor, ya de manera muy breve comenté, me imagino que lo escuchó, este asunto que tanto a los que vivimos en Estados Unidos como a los que viven en otros países que tienen relaciones económicas con Estados Unidos, pues la situación no acaba de darnos una claridad de qué va a suceder. Usted como hombre estudioso y también con un interés muy especial en la economía de los Estados Unidos, eh, ¿cuál es su primera sensación en cuanto a las medidas que se están tomando y que se han tomado para que Estados Unidos pueda salir del agujero en que lo metieron? Propiamente me parece que en la actualidad la economía norteamericana tiene varios claroscuros, donde la parte más preocupante fundamentalmente va hacia la profunda crisis que todavía se vive en algunos sectores, como es la construcción, como es la vivienda, en donde ahí prácticamente ha existido una recuperación. Todavía los niveles que se observan de actividad económica, los niveles que se observan de ventas de casas nuevas y usadas, siguen remitiéndonos a la parte más baja a la que se llegó durante la crisis de 2009. Entonces, este segmento no ha disfrutado de una recuperación. De igual manera, tenemos la inquietud de cómo está evolucionando el mercado laboral norteamericano. Es evidente que la tasa de desempleo sigue siendo muy alta y lamentablemente, digamos, las solicitudes por seguro de desempleo durante las últimas semanas se han vuelto a incrementar, lo cual nos refleja que el mercado interno de Estados Unidos, el consumo de los norteamericanos todavía no se va a reactivar de una manera decidida, y esto lo podemos estar viendo de manera muy clara en los reportes que se generan sobre el Producto Interno Bruto norteamericano, en donde justamente
Dos de los elementos que han mostrado un menor dinamismo es el consumo de bienes no durables, es decir, lo que día a día más reclama cualquier persona, alimentos, vestido, y el consumo de servicios. Estas cosas vinculadas a educación, salud, es justamente una parte débil de la economía de Estados Unidos. ¿Esto qué implica? Que las medidas que se tomaron, fundamentalmente medidas de índole financiero, y que apoyaron también algunos sectores de manera muy concreta, por ejemplo la automotriz, pues propiamente no han incidido de manera, digamos, sustentable para que la economía de Estados Unidos en su parte doméstica, en la parte más ligada al día a día del habitante norteamericano, realmente pueda reactivarse y terminar por salir de la crisis. Entonces, este es un escenario que se está planteando y en donde, a pesar de que, digamos, existe cierto grado de crecimiento económico, a pesar de que existe, digamos, una relativamente buena evolución del sistema financiero, sobre todo la parte especulativa, pues esto no se traslada en automático a la vida de los norteamericanos, y es ahí donde me parece se está planteando que justamente este proceso de recuperación va a ser más largo de lo originalmente estimado, y que evidentemente va a tener, digamos, réplicas en otros países del mundo, concretamente, por ejemplo, en México, en Canadá, que tienen una fuerte relación y sobre todo en el caso mexicano, una fuerte dependencia de la economía norteamericana, y que se está asociando con un segundo capítulo, que es el hecho de que el endeudamiento del gobierno de Estados Unidos ha sido muy grande. Propiamente estamos viendo en términos generales cómo la deuda de este país poco a poco converge hacia ser prácticamente el 90% de su Producto Interno Bruto, y que esto está obligando a que, por ejemplo, en la parte del gobierno federal, pues se disminuyan los gastos, se disminuye el apoyo, los programas que de alguna manera reactivaron la economía, y que nos plantea que el segundo capítulo, el que está por venir, es el de una economía en donde el gobierno federal ya no será una fuente de crecimiento económico, y que entonces el crecimiento que se va a ver en los siguientes meses, en los siguientes años, sin duda será más modesto, y que en un momento dado se corre el riesgo de que si existiera una incertidumbre sobre la capacidad de pago de la economía de Estados Unidos, pues esto pudiera afectar la dinámica del sistema financiero y la dinámica del sistema global, y es justamente desde mi punto de vista en donde estamos ahorita, sí, con esa incertidumbre de en un momento dado el grado de afectación que podría existir. Hay personas, como sabe usted, doctor de la Cruz Gallegos, hay personas en los propios Estados Unidos de Norteamérica que constantemente acusan al presidente Obama de no tener la capacidad o no haberla mostrado para la creación de los empleos que se han perdido, que son millones, y aparte los que se tienen que crear de las nuevas personas que entran a la economía activa. Y esta acusación es, como siempre digo, como una pelotita que va para allá y va para el otro lado y va para allá. Y al final de cuentas, lo que se expresa es que, aunque le pueda sonar un poco fuerte, doctor, hay gente que dice que lo que se está viviendo es el comienzo de el lento fin del poderío económico de los Estados Unidos en su historia. ¿Usted coincide con esto? Digamos que en la primer parte, digamos un poco en descargo del presidente Obama, es que en realidad el problema con la economía de Estados Unidos es que no se atendieron de manera oportuna los desequilibrios que ya se observaban y que muchos economistas ya alertaban desde mediados de la década pasada, es decir, desde 2005 ya era evidente que el endeudamiento de Estados Unidos era de tal nivel que no iba a ser sustentable, que tenían que hacerse correcciones
oportunas para evitar justamente que la especulación financiera acabara por derrumbar a esta economía y llevarla a una situación tan crítica como la que se vivió entre 2008 y 2009. Tan solo viendo al mercado inmobiliario, si nosotros vemos el punto máximo de ventas, de construcción de casas nuevas, se alcanzó en 2006 y ya todo lo que fue 2007, 2008 eran una serie de caídas aún antes de la recesión. Entonces ya había síntomas, signos que nos alertaban que el problema por venir iba a ser grande y que entre más se tardaran en tomar medidas adecuadas, pues esto iba a crecer y que en algún momento y que en un determinado circunstancia, pues esto ha hecho que las medidas tomadas por el presidente Obama no puedan incidir en la necesidad o en el tamaño de la necesidad que tiene la población de Estados Unidos. Evidentemente que esto pues reclama una nueva serie de medidas. El problema es que al dejar al gobierno tan endeudado, el presidente Bush propiamente se terminó el superávit fiscal que había dejado su antecesor Bill Clinton y dejaron al gobierno de Obama con un escaso margen de maniobra, que es justamente lo que estamos apreciando ahorita, y que en este sentido el proceso de recuperación va a ser lento, sobre todo en el mercado laboral, y va a ser complicado que efectivamente lo pueda reactivar el actual gobierno. En cuanto a la segunda parte, en donde se plantea que se ha terminado el poderío de Estados Unidos, me parece que propiamente debemos tener en claro que el acervo de riqueza que se genera en Estados Unidos, que se tiene en Estados Unidos, de alguna manera sí lo pone como una economía muy importante y va a tener ese lugar todavía durante muchos años. Sin embargo, el problema que está enfrentando ahorita es que sus ritmos de crecimiento, sus ritmos de avance son mucho menores con respecto a economías emergentes como es la China. Ya por poder de paridad, es decir, una vez que hacemos los ajustes de poder adquisitivo, ya se plantea que en los siguientes 4 o 5 años es muy probable que China rebase a Estados Unidos como primer lugar a nivel mundial. Y en este sentido, poco a poco lo que sí veremos es que mientras los norteamericanos no resuelvan estos problemas estructurales, pues otras economías que vienen creciendo a tasas de 10%, como es la oriental, propiamente irán tomando una proporción mayor de poder económico a nivel global, y esto de alguna manera pues digamos, más que preocuparnos, también nos debería dar de alguna manera una esperanza en el sentido de que el mundo poco a poco se vuelve multipolar, que hay varios focos de crecimiento económico y que poco a poco, ante los problemas que está enfrentando Estados Unidos, parte de la dinámica del orbe se va a trasladar a China, no así a, por ejemplo, a la Unión Europea, que también tiene un serio problema de déficit fiscal, y que entonces va a ser Asia la que tome poco a poco una mayor importancia, mayor relevancia a nivel mundial. Este conjunto de elementos, doctor de la Cruz Gallegos, toda esta mezcla de circunstancias que usted nos comenta, se recuerda en tiempos pasados, quizás no muy lejanos, pero lejanos, alguna circunstancia similar. Sí, evidentemente que propiamente no debemos olvidar que en realidad hacia mediados del siglo pasado y a principios del mismo hubo una transición de poder económico, de poder militar de Inglaterra hacia los Estados Unidos, justamente. Es decir, de alguna forma la economía, estos ciclos económicos, pues sí acaban impactando en que el papel preponderante se cambie hacia países que logran mantener una dinámica económica más sana, más vigorosa, y dentro de este ciclo me parece que lo que estamos observando en la actualidad es el ascenso de las economías asiáticas, muy particularmente de la economía china, que si bien tiene una serie de rezagos todavía muy grandes, hay muchos desequilibrios todavía también por resolver allá, propiamente sí nos plantea que en los siguientes 30 años, 40 años, el ascenso de este país acabará por mandar a un segundo plano, todavía muy importante,
por el tamaño de lo que representa Estados Unidos, pero que propiamente va a ir cediendo poder económico y político en favor de China. Y en menor medida me parece también en favor de la Unión Europea, aunque en este último, no debemos olvidar, todavía tiene que resolverse ese problema de endeudamiento en el que cayeron varios de sus elementos, y en donde los casos más claros pues son Grecia, Portugal, pero no debemos olvidar que también España e Italia tienen ahí todavía que hacer algunos ajustes para evitar que se profundice la crisis de gasto que están viviendo. Y digamos, para concretar, sí son una serie de eventos que a lo largo de la historia se han vivido, y concretamente el siglo pasado lo vimos al transferir Inglaterra su poder económico a Estados Unidos. Ahora, para efectos de las soluciones, dos preguntas muy concretas, doctor de la Cruz Gallegos. La primera, si le piden a usted que en 2, 3 puntos, lo cual sé que es un esfuerzo complejo, le dicen, a ver, le hablamos aquí de donde usted quiera, Estados Unidos, aquí tomamos la decisión de donde le estamos hablando, díganos 2 o 3 cosas concretas que debemos de hacer para que este país levante la nariz, como dicen los pilotos. Me parece que en lugar de tener un apoyo al sistema financiero, sobre todo al especulativo como el que se aplicó, parte de los apoyos deben ir directamente al sector productivo. Muy concretamente, me parece que la actividad industrial de Estados Unidos tiene que ser reforzada, porque es justamente ese punto donde se han perdido muchos empleos, los cuales no se han recuperado. El otro elemento importante es evitar que el consumidor de Estados Unidos caiga en problemas de solvencia, y en este sentido tendrían que elaborarse a través de estos programas de apoyo que había instrumentado el gobierno norteamericano, programas que incidan muy directamente en el sector de la construcción, en el sector de las manufacturas, para que la reactivación de Estados Unidos se diera desde los sectores industriales, de los sectores productivos, que son al final de cuentas los que empiezan a generar empleo y los que empiezan a también generar las necesidades de un sector servicios fuerte. Me parece que ese sería uno de los primeros elementos a tomar en cuenta. En una segunda instancia, es evidente que el gasto de gobierno norteamericano tiene que acabar privilegiando el desarrollo del sector privado de Estados Unidos, pero sobre todo aquel que en décadas pasadas acabó mudando sus empresas, sus factorías hacia terceros países, y en donde se perdió esta posibilidad de generar empleo de una forma dinámica en Estados Unidos. Entonces, de alguna manera tiene que existir un fuerte compromiso entre las empresas norteamericanas y el propio sector público para generar empleo en ese país, porque va a ser la única manera, me parece, de reactivar el mercado interno, reactivar el consumo sin necesariamente recurrir a endeudamientos. Necesitamos o se necesita que los norteamericanos tengan empleo, que tengan salarios en su país para que puedan consumir sin estarse endeudando. Me parece que serán algunos cambios estructurales importantes que tendrán que empezar a realizar. Sí. Ahora, rápidamente, doctor, ¿se terminó por el momento el sueño americano? Es evidente que en el momento que no hay empleo en Estados Unidos, que se restringe el crédito por la misma situación y que se genera una situación de incertidumbre sobre el manejo de las finanzas públicas a nivel federal, y propiamente todo esto lo que acaba implicando es de que esas posibilidades de tener niveles altos de consumo, niveles de crecimiento, se ven claramente restringidos, y me parece que al menos en los siguientes 4 o 5 años, de no tomarse las medidas adecuadas, el sueño americano, si no se ha terminado, por lo menos tendrá un paréntesis importante. Bien. Y el último punto, los dos vecinos, Canadá al norte, México al sur,
¿qué es lo que deben de hacer ellos por sí mismos para no estar eh, tan vinculados, aunque geográficamente eso no lo vamos a cambiar, pero aprender la lección de no estar propiamente dependiendo de un ingreso mayoritario como consecuencia de la vecindad con Estados Unidos y que hoy por hoy pues ya no es lo que era hace algún tiempo. Evidentemente que hay una asimetría importante entre la situación de Canadá y la situación de México. De alguna manera, los canadienses tienen, es una economía, digamos, con menos personas, un país con menos habitantes, pero que tiene un mercado interno relativamente más sólido que el mexicano. Entonces, los canadienses parten, me parece, de una posición más avanzada, en el sentido de que tienen ese mercado interno con una mayor solidez y que en un momento dado eso les permite tratar de encontrar una oportunidad de crecimiento económico a partir de ese motor y a partir de la vinculación que puedan tener con las economías asiáticas, por ejemplo, en la parte del norte de allá por British Columbia, Vancouver, tienen un intercambio importante con esta economía japonesa, China, con el intercambio asiático, y esto en la parte de lo que es Ottawa, toda esta otra zona, el intercambio que pueden tener con la Unión Europea y aún con el continente, el resto del continente americano. Sin embargo, los canadienses tienen la posibilidad de tener un mejor desarrollo porque tienen un nivel de vida más avanzado, tienen empresas que tienen un fuerte intercambio comercial, si bien con Estados Unidos ahorita, pero que también lo pueden llegar a tener con el resto del mundo. Tienen un sistema financiero bien desarrollado y algunas industrias que pueden empujar en estas nuevas direcciones. El mayor problema es para México, en donde la debilidad del mercado interno es muy clara. Los niveles de pobreza son mucho más elevados. Tenemos a más de 50 millones de mexicanos metidos en este problema, y que en realidad la actividad industrial de México es básicamente dependiente de Estados Unidos. Para darnos una idea, lo que ocurra en Estados Unidos en su actividad industrial impacta a México a más tardar en un mes. Entonces, eso nos da una idea de que en realidad la economía mexicana responde a la evolución del ciclo de Estados Unidos, básicamente porque lo que exporta México en mayor medida se va a Estados Unidos en forma de maquila, es decir, el proceso de transformación que hace la actividad productiva de México es muy bajo. Entonces, el desafío para la economía de México es mucho más grande, y me parece que parte de empezar a desarrollar primero su mercado interno y al mismo tiempo de tratar de diversificar las exportaciones que realiza y que ahorita se concentran en Estados Unidos. Y en este sentido, la ventaja de los canadienses es que ellos ya tienen desarrollado el mercado interno. Entonces, ahora lo que necesitan es diversificar su comercio exterior. El paso para México todavía es más grande en este sentido, ¿no? Sí, porque son las dos cosas. Recordar que había mercado interno, cosa en la cual, lo digo yo, no lo embarco a usted, pero durante muchos años pusieron la mirada en el oasis de las exportaciones a los Estados Unidos. Hablaron mucho de la diversificación. Usted lo sabe muy bien que por palabras, si fueran exportaciones, bueno, seríamos riquísimos en exportaciones a todo el mundo. Pero el hecho finalmente es que la realidad, como usted lo indica, es que tenemos un mercado interno empobrecido, que no se ha sabido estructurar para que camine, para que se vuelva fuerte adentro, y esa es una tarea muy, muy delicada que no hemos hecho. Y aparte, como usted lo dice claramente, pues con una dependencia gigantesca de lo que está pasando con una nación que no está en el mejor momento de su historia, y hay dudas de que lo vuelva a estar, aunque como usted también lo señala, pues todavía hay muchos años por delante de un país de una enorme riqueza, a pesar de que en alguna de esas los chinos lo rebasen.
Efectivamente, de hecho, hay un aspecto que quizás se podría todavía citar en el mismo sentido que menciona, que es que justamente mientras en México vivimos un fuerte problema de estabilidad social, hay regiones, ciudades en donde el desafío a las instituciones es claro, no tenemos un control pleno de lo que está ocurriendo, por ejemplo en Canadá eso no existe, entonces sí refleja que justamente durante los 30 años pasados en México lo que se ha visto es un retroceso en generación de empleo muy fuerte, un retroceso muy fuerte en salarios. Nada más para poner un ejemplo, el salario mínimo actual en México es apenas el 30% de lo que era en 1970. Y recuperar todo eso y resarcir a partir de ello los efectos sociales, los efectos de inestabilidad social que acaba generando, como es la violencia, la informalidad, el crimen organizado, pues sí, evidentemente que es una tarea titánica en la cual se tiene que trabajar, pero es que justamente lo que dimensiona es que digamos la cuesta arriba de México es mucho más grande que la que enfrentan los canadienses ante esta debilidad de la economía de Estados Unidos. Sí. Bueno, pues otra temática para otro día que le molestemos, si lo tiene a bien, es por qué de manera puntual México no ha podido regresar, alguna vez anduvo por ahí cerca, a ser un país económicamente fuerte internamente, con buenos números de crecimiento y el nacimiento más abierto de una clase media que está en proceso lento de desaparición. Y bueno, pues esto no nos cayó del cielo, esto fue hecho por cerebros de personas que pensaban que eso era lo correcto, pero los hechos han resultado que estaban totalmente equivocados. Ahora la tarea es tremendamente difícil y en otro día, si usted lo permite, le molesto para que a lo mejor nos pueda contar, si así lo desea, puntos muy concretos que México debe de tomar en cuenta y hacer, ya no hablar, hacer, para no continuar con este asunto que si acá le decían sueño americano antes, allá es pesadilla mexicana para una gran mayoría. Con mucho gusto, claro que sí. De hecho, justamente hace unas semanas publicábamos un análisis en donde justamente lo que planteamos es que los límites a la recuperación de México es el bajo poder adquisitivo de los salarios y el problema de generación de empleo que tienen estas condiciones o estas consecuencias sociales que pues hemos platicado. Con mucho gusto atendería la petición. Pues se lo aprecio muchísimo, doctor Cruz Gallegos, y el que nos haya ubicado en dónde está la realidad que finalmente pues acaba afectando nuestra vida diaria y nuestros deseos de un futuro mejor. Que tenga una buena tarde y le aprecio mucho su tiempo. Muchas gracias por la invitación, es un gusto. Gracias. En la economía de los Estados Unidos, ¿cuál es su primera sensación en cuanto a las medidas que se están tomando y que se han tomado para que Estados Unidos pueda salir del agujero en que lo metieron? Propiamente me parece que en la actualidad la economía norteamericana tiene varios claroscuros, donde la parte más preocupante fundamentalmente va hacia la profunda crisis que todavía se vive en algunos sectores, como es la construcción, como es la... Muy buenas tardes, muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a usted. Doctor, ya de manera muy breve comenté, me imagino que lo escuchó, este asunto que tanto a los que vivimos en Estados Unidos como a los que viven en otros países que tienen
relaciones económicas con Estados Unidos, pues la situación no acaba de darnos una claridad de qué va a suceder. Usted como hombre estudioso y también con un interés muy especial. Y vamos a conversar sobre el tema que tiene que ver sobre la circunstancia que se está dando en los campos de la economía, una circunstancia donde vemos que la recuperación del empleo en los Estados Unidos de Norteamérica, la recuperación de los trabajos no es suficiente. Estados Unidos, al doctor José Luis de la Cruz Gallegos, director del Centro de Investigación en Economía y Negocios, el año 2010, y profesor de tiempo completo en el Departamento de Finanzas y Economía de el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey. Él está en el campus del Estado de México, en el centro de la República Mexicana, así que lo saludamos. ¿Cómo le va, doctor de la Cruz? Muy buenas tardes. Siente contra lo que se requiere. Vemos que hay países ultra dependientes de la economía de los Estados Unidos. Todavía en este país no hay un consenso, ya sea partidario o a veces entre algunos economistas, de cuál es la salida ante el monto de deuda que tiene frenado a este país y a su vez causa daños a terceros. Yo diría que a segundos y a terceros, pero bueno. Pero saludamos desde